finalmente, para culminar, es un honor presentarles a la doctora María Fernanda Rivero. Ella es abogada, maestra en arbitraje internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, España, maestrante en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especializaciones en Derecho de la Construcción, Derecho Civil, Comercial, Administrativo y Contrataciones Públicas, así como Design Thinking, Gestión de Proyectos y Habilidades Gerenciales. Es árbitra y adjudicadora. En ese sentido, en esta oportunidad, la doctora Rivero nos hablará sobre el uso de los contratos estándares internacionales de ingeniería y construcción, un nuevo enfoque para la contratación de obras públicas. Quedamos atentos a usted, doctora. Buenas noches con todos. Ya me presentaron, muchas gracias. Sí, mi nombre es María Fernanda Rivero. Agradezco mucho la invitación del Centro Académico de Desarrollo e Investigación Jurídica por la invitación y por tocar un tema que se nos viene con respecto a pues, algunas modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado respecto a la inclusión de contratos de estándares internacionales de construcción. Básicamente hoy día vamos a hablar pues algo general, ojo, sí quisiera precisar esto, ¿por qué? Porque en realidad los contratos de estándares internacionales de construcción y en especial lo que origina o la base no solo de los SEIC, que entonces, para abreviarlo, los contratos de estándares internacionales de construcción, SEIC, vamos a decir de ahora en adelante, no solo vamos a hablar de eso, sino sobre la base de cualquier tipo de toma de decisión para la contratación, que también ha sido incluido dentro de esta, de forma más expresa dentro de la ley de contrataciones con el Estado, bueno, la nueva ley de contrataciones con el Estado. Entonces hoy día vamos a ver un poquito más sobre el uso de estos seis, ¿ya? Y un nuevo enfoque para la contratación de obras públicas. Entonces, vamos a hablar sobre tres cosas importantes o tres inclusiones importantes que tiene esta nueva ley, ¿ya? Que es la 32069, que es el sistema de entrada de proyecto, vamos a ver en un segundo qué es, la metodología BIM y los seis. Y luego de haber revisado estos tres, pues haremos una especie de coordinación o si quieren conversatorio sobre pues los retos que se vienen con estas nuevas implementaciones bastante sofisticadas, pero que quizá no exista una uniformización sobre la forma de implementación de estas nuevas metodologías o herramientas en las contrataciones públicas, que es una contratación tan masiva, ¿ya? Entonces, sobre el sistema de entrega de proyecto, pues es bastante precisa el artículo 36 de la nueva ley, que dice que pues el requerimiento se formula de manera clara, objetiva, etcétera, etcétera, ¿ya? Y los términos de referencia, los sobres y en el expediente técnico de obra o en los objetivos funcionales según el sistema de entrega utilizada. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos referimos con el sistema de entrega de proyecto o el sistema de entrega utilizada para, pues, que se pueda elaborar, ¿ya? El requerimiento para la ejecución de cualquier tipo de proyecto? Quiere decir que nosotros vamos a hacer, o bueno, quienes tomen la decisión van a hacer un análisis, ¿ya? O bueno, si lo desean, hacer un informe sobre qué es lo que realmente se quiere, cuáles son las necesidades que se buscan satisfacer y también el público a quien se va a hacer y también quién lo va a ejecutar, si es ejecutable o no. Por ejemplo, alguna vez estuve en una reunión en la que pues se habían caído algunos proyectos de inversión, unas APPs, porque para la visión que se tenía, que era una visión pues excelente en realidad para poder ejecutar determinados hospitales especializados, pues al momento de querer implementarlo, cuando estaba avisorando qué tipo de profesionales se iban a necesitar para este hospital especializado, pues había advertido que en realidad el periodo de ejecución o inicio de actividades iba a ser de acá pues a unos años. ¿Por qué? Porque los doctores que se tenían no tenían esa especialización adicional que se iba a necesitar para este tipo de instalaciones y se iba a necesitar capacitarlos. Y esa capacitación iba a necesitar, por ejemplo, un tiempo determinado para que pueda implementarse, ¿no? Que no iba a cuadrar con el periodo de ejecución, pues en marcha y etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante, antes de iniciar cualquier tipo de actividad o la toma de decisión de cualquier tipo de proyecto en general, no solo de contratación pública, saber cuál es el tipo o el sistema de entrega de proyecto que yo quiero para con mi proyecto. Y eso es importante y ya ha sido incluido de forma pues mucho más expresa
en la Ley de Contrataciones con el Estado. Obviamente, esta no es la primera vez que se implementa o se establece que debe tener o se debe efectuar un sistema o desarrollar un sistema de entrega de proyectos para la ejecución de determinadas actividades. Es más, en el reglamento de proyectos especiales de inversión pública ya se había establecido que en ese tipo de proyectos especiales de inversión pública ya tenía que desarrollarse un sistema de entrega de proyectos, ¿no? Entonces, pero era para determinados tipos de proyectos. En el caso en específico de la ley de contrataciones con el Estado, pues ahora sí es obligatorio para todos los proyectos. Y es importante que sepamos y entendamos qué son esos sistemas de entrega de proyecto y por eso pues vamos a entrar un poquito y vamos a revisar estos sistemas de entrega de proyecto que tenemos a continuación. Ya es una especie de repaso, ojo, porque definitivamente al momento de desarrollar estos sistemas de entrega de proyectos, o también se le dice Project Delivery System, ¿ya? Es un poquito más profunda la información, pero sí me gustaría que hoy día nos vayamos con un poquito de esta información porque de todas maneras van a ser términos que se van a manejar cuando nosotros entramos ya sea como contratistas o como entidades para evaluar cuáles son los riesgos que se van a asumir al momento de participar en algún tipo de contratación pública. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué son los sistemas de entrega de proyecto? ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento sobre, o ha tenido, o ha coordinado, o alguna vez ha escuchado el sistema, sobre los sistemas de entrega de proyecto? Levantan la mano, de preferencia para que tengamos una coordinación más dinámica. ¿Sí o no? Respóndanme, no hay pregunta ni buena ni mala, solo digan, me comentan sí o no, como para saber y orientar para que no nos confundamos. ¿Está bien? Silencio. Pongo grillitos. Invitamos a los participantes a que puedan, por favor, responder la pregunta de la doctora, ya sea A por ver, micrófono o no los por el llamo. chat. Ya, ve. Entiendo que están un poco tímidos, pero no se preocupe porque van a haber más preguntas a lo largo de la exposición. Y pues mientras más preguntas hagan, pues con más información se van a ir para, pues, cuando la necesiten aplicar en su día a día. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sistema de entrega de proyecto o Project Delivery System? Es una metodología, ¿ya? Para la elección de cómo el cliente, en este caso la entidad, desea que le entreguen el proyecto. Porque nosotros debemos tener en cuenta de forma inicial, ¿ya? Que quien tiene en su poder el 100% de la información y del riesgo es el cliente hasta que realiza algún tipo de coordinación con un tercero, que es el contratista, suscriben un contrato y mediante un contrato se establecen qué riesgos va a asumir y se van a ser trasladados al contratista a cambio de una retribución monetaria. ¿Sí? Entonces, en el caso en concreto, el sistema del entrega de proyecto no es un contrato, es una metodología para elegir cómo deseo que me entreguen el proyecto. ¿A qué me refiero? Y muchas veces coincide con pues algunos tipos de contratos con algunos parámetros, pero eso no quiere decir que el PDS, por ejemplo, o el PDS tradicional, estoy eligiéndolo ahora, el PDS tradicional vaya a ser un contrato en específico. No, es una especie de género-especie, ¿ya? El PDS tradicional es el género, ¿ya? Puede abarcar diferentes tipos de contratos, incluso diferentes tipos de contratos estándares internacionales de construcción, como diferentes tipos de contratos que ya se vienen utilizando en la ley de contrataciones con el Estado que ya se encuentra vigente. Entonces, estos sistemas de entrega de proyectos, ¿cómo es que se van a asignar los riesgos y cómo es que, pues finalmente se van a distribuir las actividades en atención a, pues, un pago en específico, ¿no? Entonces tenemos el PDS tradicional, ¿ya? Este PDS tradicional es simplemente una, una em, sistema de entrega de proyecto en el que pues, la dinámica que van a tener entre el contratista que finalmente ejecuta con el diseñador que ya bien puede ser el cliente mismo o puede contratar un tercero,
va a ser únicamente a través del cliente, ¿ya? Entonces, si va a ser únicamente a través del cliente, entonces, pues, ¿a quién va a reclamar el contratista cuando tenga algún tipo de desperfecto en el expediente técnico al momento de ejecutar la obra? Al cliente, no al diseñador, al cliente, porque el único nexo que existe entre, pues, el diseño y la construcción es el cliente. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso porque la asignación de riesgo aquí es mucho más limitada. ¿Por qué? Porque el contratista solo se va a encargar de ejecutar y el cliente se va a encargar de darle la ingeniería para que el contratista ejecute. ¿Qué quiere decir? Que si existen desperfectos en el expediente técnico, ¿quién va a ser el responsable? El cliente. En este caso, ya, la entidad. Pero, y aquí hay un pero importante, ¿hasta dónde debe llegar el tema de la diligencia que debe tener el contratista para poder avisar sobre cualquier tipo de desperfecto en el expediente técnico que pudiera haber cometido el diseñador? Porque el hecho que el diseñador ejecute o realice mal su trabajo no necesariamente quiere decir que el contratista lo vaya a hacer tal cual, siempre y cuando pues tenga conocimiento de esta información o por lo menos este desperfecto o este error en el expediente técnico pues sea manifiesto, sea evidente. Pues en base al principio de buena fe, ¿ya? El principio de buena fe es el principio, pues creo que transversal a todos los contratos, incluyendo la ley de contrataciones con el Estado, a la que también se le aplica el Código Civil. Y este principio de buena fe lo que va a hacer es establecer un margen de discrecionalidad para entender hasta qué momento pues, el contratista pueda hacerse de la vista gorda, por así decirlo, y pues señalar que ha ejecutado no sé, este edificio de 3 pisos sin columnas, o este edificio de 3 pisos con las puertas de emergencia que se abren para adentro. O este edificio de 3 pisos que, pues, no sé, imaginemos que es un hospital y las áreas de evacuación o las áreas críticas, pues están combinadas con las áreas de urgencia en las que puede haber una contaminación, ¿entiendes? Entonces, es importante tener en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque el contratista no es una persona, pues, nueva en este tipo de actividades, o por lo menos se entiende que tiene cierto grado de instrucción y especialidad para poder ejecutar ese tipo de edificaciones y que tiene la información básica para poder desarrollarse y poder ejecutar este proyecto. Entonces, si bien existe una línea bastante clara respecto a la forma en la que se van a distribuir los riesgos, es decir, el cliente asume el riesgo de la elaboración del expediente técnico y el contratista ejecuta en atención a esta elaboración del expediente técnico, va a haber un margen de discrecionalidad en atención a qué tanto puede darse cuenta el contratista de que estos errores son manifiestos y que pueden afectar los intereses del cliente con respecto a pues, la culminación de su proyecto. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es el punto principal sobre el cual podemos entender la diferenciación de los PDS, ¿sí? En el caso de modelo, el sistema de entrega de proyecto o el Project Delivery System tradicional, pues es mucha más marcada la línea entre la forma en la que se va a ejecutar el proyecto, que lo va a ejecutar el contratista y lo que le va a entregar el cliente al contratista, ¿no? Eso es importante. Después tenemos el sistema de entrega de proyecto de diseño y construcción, ¿ya? Este sistema de entrega de proyecto de diseño y construcción ya se viene utilizando en realidad. El diseño y construcción es que yo elaboro el expediente técnico y también ejecuto, ¿ya? Y la dinámica que se va a tener entre las partes es así, ¿ya? Es así. El cliente contrata con el equipo de diseño y construcción y el equipo de diseño y construcción contrata con los subcontratistas que considere pertinente. Pero ¿qué es lo importante aquí? Es esta relación que van a tener el cliente y el contratista. ¿Por qué? Porque se va a encargar o va a asumir por la mayoría de los riesgos para que pues, se pueda culminar el proyecto. A diferencia del modelo, del sistema, este
sistema de entrega de proyecto, lo que va a hacer el cliente es trasladarle, bueno, casi todos, no todos, casi todos los riesgos al contratista para que él se encargue de, pues, elaborar ingeniería, los estudios que correspondan y ejecutar. ¿No? Acá también podemos poner, si es que, no sé si ustedes han visto contratos CIVIC y NEC, pero por ejemplo aquí dentro del diseño y construcción o dentro de esta bolsa de diseño y construcción, el sistema de entrega de proyecto de diseño y construcción, pueden estar los contratos FIT amarillo y plata. Uno es sistema de diseño y construcción y el otro es puesta en marcha. Entonces tienen ahí algunas características particulares cada una de las dos que van a tener sus diferencias, casi todas las actividades al contratista para que él se lo entregue lista. ¿Ya? Por eso muchas veces dicen turnkey o llave en mano, que es que al cliente le entrega la llave y él simplemente comienza a operar. ¿Ya? Entonces, este sistema, pues el cliente no quiere asumir actividades dentro de la ejecución del proyecto, o si el cliente pues desea desentenderse de la forma en la que se va a ejecutar el proyecto, eso no quiere decir que no voy a estar pendiente, pero por lo menos nos vamos a encargar de la ingeniería y los estudios que correspondan para que se pueda ejecutar. Incluso hasta los permisos pueden establecerse que para realizar el contratista. Pero hay un punto que es el sistema de entrega de proyecto. ¿Por qué? ¿Ya? Porque este sistema de entrega de proyecto prácticamente le da carta libre al contratista para que ejecute de acuerdo a un concepto que le pueda dar el cliente. ¿Ya? Y ese es el punto. Determinar el alcance para que se pueda ejecutar, pues adecuadamente, características generales que le pueda dar el cliente, pues este cliente que es satisfecho con la interpretación que le vaya a dar el contratista sobre estos alcances generales que le ha dado. Y ahí viene el tema, cómo defino bien el alcance, porque pueden existir pues incentivos perversos en el que pues el cliente le diga simplemente quiero un edificio multifamiliar de, no sé, 4 departamentos por piso. Y el contratista lo que va a hacer es, perfecto, 4 departamentos por piso, de una habitación cada uno y termino y luego más rápido. Bueno, el alcance se ha cumplido, pero ¿satisface realmente la necesidad del cliente? No necesariamente. Entonces, aquí viene el tema de eh, ¿qué tanto se debe especificar en los alcances sin necesidad de darle instrucciones como en el sistema de entrega de proyectos tradicional que ya se le da el expediente y en base a eso no le dice, mira, yo quiero esto tal y como está, igualito, ejecútalo? En el caso de diseño de proyectos, le digo, no, no se puede decir, mire, yo quiero un edificio multifamiliar que tenga en total, pues, no sé, 200 departamentos. De esos 200 quiero dos que sean penthouse, que tengan 2 pisos, que la calidad sea para un estándar de personas pues, que puedan cubrir un monto determinado, no sé, monto mensual, o que los departamentos asciendan a tanto, o que, no sé, que los pisos sean de cerámica, que sean de porcelanato, que sean de lo que yo considere pertinente. Pero es importante que, por lo menos en el alcance, se establezcan las características generales y la calidad que se espera, ¿ya? Porque a veces cuando no se especifica la calidad, pues el contratista simplemente abarata costos y cumple con lo que se le ha establecido. Entonces, eso es un tema bastante importante, el tema de la determinación del alcance en este tipo de sistema entre otra particularidad que tiene este PDS, a diferencia del tradicional, es que es un poquito raro ya encontrar un contratista que también sea especialista. Fácil es encontrar un especialista en, no sé, la elaboración de expedientes técnicos para, no sé, ingeniería hospitalaria, por ejemplo, se me ocurre, o para hospitales, para la elaboración de hospitales. Y otra es un contratista especializado para, no sé, un hospital especializado para atender, pues, problemas cardiovasculares. Entonces, sí es importante tener en cuenta este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque si es que se desea hacer algún tipo de proyecto con este PDS, pues hay que buscar si en el mercado existe alguien que pueda encargarse de ambas cosas.
porque si no, al momento de realizar la convocatoria, pues van a estar declaradas desiertas definitivamente, porque no existe un público real que pueda ofertar o que pueda ejecutar ese tipo de actividades, ¿sí? A diferencia del sistema de entrega de proyecto tradicional. Lo interesante lo bueno del diseño y construcción es que simplemente si existe algún desperfecto o vicio oculto con respecto a tanto la ingeniería y que luego fue materializada en la ejecución y construcción, pues se va a poder perseguir a una sola persona, que en este caso es el contrato. Mm, Perfecto. Ahora tenemos el Construction Management, ¿ya? El Construction Management ya ha sido en realidad utilizado acá en Perú con los G2G en los Juegos Panamericanos, ¿ya? Y en otro tipo de actividades también, pero básicamente en el tipo de contratos G2G. ¿Por qué? Y vamos a verlo a continuación, ¿ya? El Construction Management, ¿ya? El Construction Management es básicamente un agente, ¿ya? O un asesor, ¿ya? Este agente o asesor, ¿ya? No sé si todos son abogados. Si no hay un abogado, por favor, me avisa para poder hacer algunas precisiones, pero si todos somos abogados, creo que no habría ningún problema con señalar que, por ejemplo, el Construction Management, por ejemplo, tiene una obligación de medios y no de resultados, a pesar de que estamos hablando de sistema de entrega de proyecto, en este caso, de proyectos de construcción, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Construction Management va a ser un agente que va a actuar como consultor, va a supervisar la construcción, va a coordinar con el equipo de diseñadores, va a preparar el cronograma general, va a determinar requerimientos y va a manejar procesos de licitación. O sea, va a ayudar con el proceso de licitación, va a ejecutar el cronograma, va a revisar el cronograma, va a ser una especie de consultor del cliente para que pueda realizar estas actividades. Entonces, es importante tener presente este punto. ¿Por qué? Porque el Construction Management va a tener, pues, tanta influencia como el cliente así lo desee. ¿Qué quiere decir? Que si es que no se ejecuta la obra o el proyecto dentro de, pues, el tiempo requerido, dentro del costo requerido o con la calidad requerida, y el Construction Management a efectuar las coordinaciones necesarias para poder prevenir este tipo de contingencias, y aún así el cliente no las ha incorporado y por eso generado consecuencias como el retraso en la ejecución, para poder perseguir o hacer responsable de este incumplimiento al Construction Management. ¿Por qué? Porque el cliente ha sido quien ha desconocido o ha omitido incorporar determinadas recomendaciones. Entonces, esto no quiere decir que cualquier persona que tenga un poco de experiencia va a ser Construction Management, no tanto así, sino, como les comentaba, son contratos bastante especializados, son contratos bastante onerosos, que en atención a la experiencia que tienen los construction management, que no necesariamente es una persona, puede ser un equipo de personas, ¿ya? Eh, Va a ayudar a agilizar y en base a su experiencia, ayudar a cumplir con lo que se necesita, ¿ya? Y justamente por eso fueron utilizados en algunos momentos, no en todos, en los Juegos Panamericanos. Entonces, trae bastante conocimiento poder trabajar con ese tipo de eh, mm, agentes. Sí, es bastante oneroso, pero se rescata mucha información, mucha experiencia adquirida a lo largo de los años que ayuda a optimizar el proceso de contratación. Ahora, estos sistemas de entrega de proyecto van a ser evaluados por parte de quienes realizan la contratación, para poder finalmente cómo es que va a salir la convocatoria para cuando se haga el requerimiento del cumplimiento de cualquier tipo de actividad. Eh, Construction Management, Management Contract, o Construction Management at Risk, ya, por la gente, y esto es at risk. A diferencia del Construction Management at Agency, que es el anterior, ¿ya?
señala que la obligación que va a tener o cambia el servicio, como el Construction Management Agency, no va a ser un contrato de obra. Y ustedes saben que los contratos de obra que son, o que contienen obligación de resultados y ya no de medios. Entonces, aquí, a diferencia de si el cliente le hizo caso o no al Construction Management Agency al inicio de la ejecución, durante la ejecución o a la terminación, culminación del proyecto, y lo actual va a ser así. Claro, el cliente es dueño del proyecto y va a poder hacer coordinaciones, pero para todos los efectos y para hacerlo más fácil, el management contractor con el contratista o claro, el contratista y los contratistas con los subcontratistas que vayan a ser necesarios para ejecutar el proyecto. Entonces, si es que em, el contratista incumple o no termina o no efectúa en algún momento las actividades que tiene para poder culminar el proyecto como lo tiene previsto el cliente, obviamente de acuerdo a las sugerencias que pudiera haberle dado el Management Contractor al Risk, eh, pues quien va a asumir la responsabilidad de ese incumplimiento no va a ser solo el contratista, o bueno, el cliente no le va a reclamar al contratista, sino le va a reclamar al Management Contractor. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una especie de relación. Sí, vamos a hablar sobre la relación que van, o las dos relaciones que van a existir, para ponerlo fácil, porque pueden, entre management contractor pueden haber más, entre cliente pueden haber más también, pero para hacerlo en simple y en sencillo, podríamos hablar de dos relaciones grandes, ¿ya? Una es entre el cliente y el management contractor o management contractor a risk, y entre el management contractor y los contratistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí podríamos aplicar lo que nos dice el Código Civil, me parece que el artículo 363 del Código Civil, en el que los contratos solo van a ser o van a producir efectos entre las partes que lo suscriben. Y en el caso en concreto, quien suscribe los contratos es el Management Contractor of Risk con los contratistas. Y quien suscribe el contrato entre el cliente y el Management Contractor con esto todo respecto a lo que se espera de este contrato. Claro, van a haber particularidades dentro del contrato, van a haber, imagino que eventos en los que sí pues se vayan a realizar ciertos, o se vayan a necesitar ciertas flexibilizaciones para poder entender cuándo es que efectivamente se ha incurrido en algún tipo de negligencia por parte de la RIS al momento de dirigir este proyecto, definitivamente. Pero en reglas generales, si no se cumple de acuerdo a lo establecido en el contrato inicial entre el cliente y el management contractor con el proyecto, entonces el management contractor responderá con las penalidades que correspondan, las indemnizaciones que correspondan y cualquier tipo de daño generado por el no cumplimiento de este proyecto dentro del plazo previsto. ¿Ya? Lo mismo, y si el contratista o el management contractor tiene algún tipo de reclamación contra el contratista, pues no le va a decir al cliente que inicie alguna reclamación contra el contratista, sino le va a decir que, o lo que va a hacer es, pues, decirle al management contractor que inicie algún tipo de acción contra el contratista o simplemente ejecutar al contratista al management contractor. El management contractor asumirá y luego se dará vuelta para repetir contra los contratistas. Entonces, básicamente la relación que van a tener estos tres agentes o tres grupos ya de agentes, pues va a ser bastante especial porque no es tan fácil el inicio de acciones con alguna de las partes que no necesariamente ha estado dentro de la relación contractual. Claro, aquí podemos incluir pues extensión de convenio arbitral, de repente pasa de repente, no sé, existe una. En realidad, de forma general, ¿ya? Y de buenas a primeras, las limitaciones respecto a la forma en la que van a actuar el cliente y el contratista son diferentes a entre digo, el cliente y el management contractor con el management contractor y el contratista. Son diferentes, ahí sí van a estar diferenciados, ¿ya? Entonces, a ver, las ventajas que se tiene respecto al management contracting
at risk, ya, y el ad agency, el anterior, que es el PDS, que tiene obligaciones de medio, es que, por ejemplo, eh, en el at risk, ¿no? El cliente se va a desentender de cualquier tipo de actividad y el management control for at risk va a ser quien va a realizar todas las actividades y quien va a realizar todas las gestiones y a lo mucho el cliente pues gestionará los pagos. Pero se va a desentender absolutamente todo. ¿Por qué? Porque de repente tiene que abocar todas sus actividades o todos pues, sus esfuerzos a otro proyecto. O porque de repente ese tipo de proyecto pues no lo tiene tan especializado para poder hacer el seguimiento, pero es importante, entonces se encarga. En el Management Contractor at Risk, también el at Risk va a actuar como un solo contratista, sí, eh, y va a asumir el riesgo integral de todo el proyecto. Si se cumple o no se cumple, va a ser responsabilidad de este agente a riesgo, ¿no? En el caso de Al Agency, por ejemplo, eh, todo se le va a consultar a este tercero, ¿no? Este tercero lo que va a hacer es en base a su experiencia, dar información necesaria para que se pueda cumplir. Y pues los riesgos va a ser un poquito más dominante o determinante las acciones que va a tener el cliente con respecto a las propuestas que vaya a hacer el agency y también el seguimiento que se vaya a hacer a lo largo del proyecto, ¿no? Y antes de pasar a los siguientes PS, sí me gustaría hacer una precisión justamente como habíamos estado hablando hace un ratito sobre las diferencias que pueden existir entre el tradicional y el diseño de construcción. Yo creo que ya queda claro, pero simplemente para cerrar estas dos grandes bloques, que es el tradicional diseño de construcción y el THC y el RISC, para entrar a los contratos colaborativos, ¿ya? Entonces, sí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, la diferencia entre el diseño y el sistema de entrega de proyecto de construcción es que, por ejemplo, en el sistema de entrega de proyecto tradicional, pues van a haber mucho más postores porque es mucho más fácil encontrar solo un especialista en ingeniería y solo un especialista en construcción, ¿ya? Pero, a diferencia de esto, por ejemplo, el cliente lo que va a hacer es em, en diseño y construcción solo va a manejar un contrato y no va a tener que repetir o reclamarle al ingeniero por cualquier tipo de mala elaboración del expediente, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, en el sistema de entrega de proyecto tradicional, por ejemplo, como estamos hablando de esto, el cliente se va a convertir entre el intermediario entre el diseñador y el contratista, entonces van a generar muchas más coordinaciones que pues pueden ser provechosas dependiendo de las necesidades del cliente, ¿no? Eh, También podemos tener en cuenta que en diseño, en el modelo, el sistema de entrega de proyecto tradicional, por ejemplo, se tiene una delimitación más real de cuánto es que puede costar el proyecto. ¿Por qué? Porque ya se pagó la ingeniería y la construcción es en base a esta ingeniería ya elaborada. En el caso de diseño y construcción pueden existir variaciones con respecto a la propuesta económica efectuada. ¿Por qué? Porque mucho determina el lugar en el que se está realizando y la asignación de riesgos y qué tantos riesgos han asumido las partes para que se pueda ejecutar este contrato. Y ahora vamos a entrar a los PDS salarios, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar de los contratos colaborativos, los que todo el mundo habla, dice que esto es una quinta maravilla, y la octava maravilla, y esto va a ser pues eh, importante para la mejora de la forma en la que se está realizando la gestión de la comunidad. Pero déjenme pincharles un poquito el globo, porque en realidad lo que muchos de nosotros hemos estado pensando en su momento que eran contratos colaborativos, en realidad no son contratos estándares internacionales de construcción, que sí tienen cláusulas que señalan las partes van a colaborar entre las mismas, pero el tema de que un contrato cláusula sobre las partes obliguen
a colaborar entre las mismas, no la hace un contrato colaborativo, ¿ya? Básicamente, que tenga establecido, básicamente está señalando que las partes deben actuar de buena fe. Y la buena fe, pues, se aplica de forma transversal a todas las actividades contractuales. Como habíamos mencionado hace un momento, el Código Civil se aplica a este tipo de contratos de la Ley de Contratos Generalizados y se va a aplicar a los contratos de estándares internacionales de construcción. ¿Por qué? Porque se le aplica la norma nacional. El hecho de que sean internacionales no quiere decir que se le vaya a aplicar pues, norma internacional. Se le aplica las normas que las partes así lo consideren y usualmente es la norma nacional. Entonces, el hecho que diga que los contratos o que las partes van a colaborar entre las mismas, no la hace colaborativa. Pero sí hay algunas actividades que sí, pues, como lo es, la participación desde el inicio de todo en ese tipo de activo va a ser pues, un sistema de alianza que va a buscar involucrar a todos los sectores del proyecto desde el inicio y desde que el cliente decide que quiere hacer un proyecto. Quiere decir esto. Un contrato colaborativo es cuando el cliente dice, quiero hacer un, un estadio para un determinado distrito. Perfecto. Desde este momento, ya, desde esa intención de querer hacer un estadio, deben ¿ya? Cuando ya se tiene esa idea, entonces aparte contratista futuro, diseñador futuro, el supervisor futuro y los subcontratistas en la ejecución del proyecto. Entonces, es importante tener presente esto porque, porque, eh, eh, porque si es que nosotros simplemente nos guiamos por la forma en la que puede cerrar un contrato, Progress Alliance o Integrated Project, que es justamente esta participación temprana de todos los actores, no solo el contratista, todos los actores, porque luego en un rato vamos a ver que existe o podríamos hacer una subdivisión entre el contractor involvement, que es la participación temprana del contratista con el contrato de la Alliance. Entonces, es importante tener presente este tema. ¿Por qué? Porque eh, bajo la ley de contrataciones con el Estado, pero el tema es qué tanto conocimiento se tiene sobre qué es realmente una compliance para poder señalar que se está cumpliendo con la filosofía que tienen esos, con máxima colaboración en partes. Me refiero a, por ejemplo, que en los contratos alliance existe si se disminuyen costos o si el contratista disminuye costos al momento de ejecutar, a todos, el supervisor, el diseñador, hasta parte de los subcontratistas, incluso el cliente, tienen una bonificación por bueno, sí, una bonificación por este ahorro. Si es que al momento de elaborar la ingeniería, el ingeniero encuentra, no sé, o los especialistas encuentran una forma de llegar a la culminación del proyecto de una forma más óptima y con un mejor resultado, pues va a tener bonificaciones. Ahora, si existen consecuencias adversas con la forma en la que se puede estar ejecutando, todos pierden, ¿no? Después también existen figuras como el Open Book, en el que todas las partes involucradas van a sincerar exactamente cuánto les cuesta hacer determinadas actividades. No, y entonces de ahí van a sincerar les cuesta o cuáles son los gastos reales que van a tener para poder ejecutar el proyecto. Es un contrato muy bonito, pero es un contrato, no sé si ustedes
han, pues, participado en mediaciones, pues en la oficina o en cualquier tipo de lugar, es bastante agotador tener que realizar gestiones en la que las partes primero se tengan confianza, ¿ya? Y segundo, que entiendan que si una gana, pues todos ganan, ¿no? Más aún en esta industria de la construcción, en la que pues, se ha estirado tanto el tema de, pues, si una parte gana, la otra pierde, y si la otra gana, pues, va a ser viceversa, ¿no? El resultado. Entonces, sí es importante tener en cuenta esta forma o este sistema de entrega de proyecto, porque va mucho más allá de lo que les había comentado, en el que solo van a colaborar o de repente van a tener alertas tempranas, por ejemplo, contratos NEC. No todos son, hay uno que se le parece, me parece que es el X22 o 21, uno de los modelos, una de las letras de NEC, pero no es formalmente un contrato Alliance por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, un contrato Alliance es el PVC 2000 o el FAC 1, por ejemplo. Entonces, sí es importante hacer una diferenciación de qué riesgos van a asumir o qué tipo de actividad van a realizar cuando se enteren de cómo es que el cliente desea que se le entregue el proyecto, ¿ya? Luego tenemos el Early Contractual Involvement, ¿ya? Que es básicamente muy parecido al contrato Alliance. Básicamente es el contrato Alliance, pero con la participación temprana solo del contratista. Entonces, durante su etapa temprana, él va a participar y va a decir, o va a dar sugerencias, ¿no? El ingeniero, por ejemplo, o los especialistas encargados de ingeniería quieren realizar determinada actividad, el contratista va a estar como una especie de consultor también y va a decir, a ver, aterrizando lo que se quiere hacer, pues en ese lugar es complicado. O a ver, entre estas fechas va a haber problemas, entonces traten de, no sé, optimizar la forma en la que, o la pendiente del techo que se va a efectuar, etcétera, etcétera. O de repente, no sé, las canaletas que se vayan a hacer que sean más grandes de acuerdo a la densidad o la cantidad de metros cúbicos que vaya a caer o que usualmente cae para las lluvias en determinados lugares. Entonces, sí es importante la participación que se va a tener porque se va a optimizar recursos, pero va a ser bastante agotador y largo. O sea, si uno desea crear de la nada un Early Contractor Involvement o un Alliance, pues va a ser bastante difícil, no digo imposible, pero difícil crear esa confianza en una industria tan golpeada como es la industria de la construcción, en la que pues las partes prácticamente son enemigos desde que suscriben el contrato. Es importante tener en cuenta ese tema. Otro punto importante que vamos a tocar es la metodología BIM. ¿Por qué? ¿Ya? Porque los contratos estandarizados se ha establecido en esta nueva ley que va a incorporar la aplicación de la metodología BIM, ¿ya? Que la metodología BIM es una herramienta, ¿ya? Y esta herramienta lo que va a hacer es poner en realidad, ¿ya? O una especie de pues, realidad virtual de cómo es que va a quedar ejecutado el proyecto, ¿ya? Y esa metodología BIM es tan interesante, ¿ya? Que básicamente hace una construcción en tiempo real de todo, el maquetado, todo, absolutamente todo, y encuentra, pues, incongruencias en el expediente técnico, por ejemplo, ¿no? A ver, se desea que el tubo pase por acá, pero justamente por ahí está pasando el tubo de, no sé, pues, este tubo que justamente regula contra incendios, por ejemplo. O por acá se quiere que hagan, no sé, una ventana, sí, pero por ahí están pasando las tuberías. Entonces, va a encontrar y va a unificar todos estos documentos ya en una sola plataforma para que se puedan encontrar las inconsistencias para poder prevenir futuros reclamos cuando ya es muy tarde poder corregirlas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la curva respecto a el costo de variación de un expediente aumenta mientras más va avanzando la ejecución del proyecto. Entonces, si yo tengo un proyecto que antes de iniciar se arreglan, se acomodan,
Al momento de ejecutar, estoy ejecutando y en el camino me doy cuenta que, por ejemplo, no hay lugar o no, en el expediente técnico no se tiene previsto, no sé, eh, el cableado, ya, que debería estar dentro de las paredes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se va a tener que hacer una especie de canaletas o se va a tener que picar para que se puedan incorporar los cables o evaluar cómo es que esto puede este, acomodarse de acuerdo a que, no sé, pues las tuberías ya están pasando por ciertos lugares, etcétera. Entonces, lo que yo espero al último minuto para poder hacer estas modificaciones, o yo las advierto al último minuto para hacer estas modificaciones, pues va a generar mayores gastos a los que se hubieran podido generar si es que yo lo hubiera hecho a tiempo. ¿Sí? Entonces, y la metodología BIM ayuda. No digo que la metodología BIM elimine todas las controversias o elimine todas las imperfecciones, pero sí ayuda bastante para poder advertir esas incongruencias más evidentes al momento de hacer match con todas los planos o los documentos que vayan a ser necesarios con la información necesaria para que se pueda ejecutar el proyecto. Y la metodología BIM ya es, bueno, básicamente está implementada con respecto a los contratos estandarizados, pero la metodología BIM o los contratos Alliance se soportan justamente mucho en la metodología BIM. Entonces, un contrato Alliance que no tenga como implementación de metodología BIM es un poco complicado. ¿Por qué? Porque es una herramienta que existieron. Y ahora vamos a hablar sobre los contratos estandarizados o contratos estándares internacionales de construcción, ¿ya? Básicamente los contratos estandarizados o estándares, contratos de estándares internacionales de construcción que justamente están acá, ya los podemos revisar acá, que las entidades contratantes pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería de construcción de uso internacional siempre que así lo determine la ingeniería la estrategia de contratación, de, en la cual también está el sistema de proyecto. Entonces, ¿qué es un contrato estándar internacional de construcción? Ya salimos de los sistemas de entrega de proyecto o Project Delivery System, que es como deseo que me entreguen el proyecto. Y ahora voy a centrarme en qué es para empezar estos contratos, porque estos sí son contratos, y cómo es que puedo elegir uno, ¿ya? Básicamente los contratos, pongámoslo así, a blanco y negro, pero en realidad no necesariamente son formatos o modelos, pero vamos a decirle así, ¿ya? Son modelos o formatos de contratos que deben ser negociados y o redactados para simplificar y generar predictividad sobre las actuaciones que tienen las partes intervinientes del contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser una especie de proformas, no una proformas, a ver cómo tengo que poner, imaginemos, ¿ya? Tengo acá este cuaderno, un segundito, voy a sacar esto, y ya está. Tengo este cuaderno, ¿ya? Y este cuaderno, pues es así, ¿ya? Entonces, imaginemos que en toda esta primera parte, ¿ya? En toda esta primera parte ya se encuentra escrita, pues la mayoría de las, de los artículos que son básicos para que yo pueda ejecutar el proyecto. Por ejemplo, el sistema de entrega de proyectos, ¿no? Si yo voy a elegir un libro rojo, entonces yo sé que es el sistema de entrega de proyecto tradicional. Entonces acá ya va a estar regulado la forma en la que se va a entregar el proyecto, la forma en la que se van a asignar los riesgos, quién va a ser el ingeniero supervisor encargado de revisar todo esto, eh, cómo es que se van a distribuir los riesgos en caso de que se advierta un desperfecto en el expediente técnico, los adelantos, etcétera, etcétera. Las cláusulas generales que usualmente se usan están acá, pero cada proyecto tiene cuestiones particulares. Y estas particularidades del contrato. Entonces, se tiene ya una especie de formato preestablecido que puede ser modificado. Se recomienda que no se haga muchas modificaciones, pero se puede hacer para que se acomode a las necesidades y en todo lo demás se van a hacer las precisiones y se va a hacer la redacción del contrato. Entonces, tener un contrato estándar internacional de construcción no es tener ya un contrato elaborado o que se compra y se copia y se pega y ya está. Es un contrato que necesita mucho estudio, pero que en atención a la aplicación de estos a lo largo de los años, porque uno de los más antiguos es Spirit, que se está aplicando de 1950 aproximadamente,
eh, eh, em, ya tiene especificaciones, ya ha cambiado sus versiones y esas versiones se han ido sofisticando para que sea más amigable o para que cubra ciertos vacíos con respecto a la forma en la que se está ejecutando o se está llevando el proyecto. Entonces, sí es importante tener en cuenta este punto porque ayudan bastante con respecto a la forma en la que se puede ejecutar un proyecto. Van a poder tapar van a poder tapar ciertas vacíos que pueden existir si es que pues, las partes de forma voluntaria se pusiesen a redactar un contrato desde el inicio, pero va a tener pues la responsabilidad de saber aplicarla y entender la filosofía que cada uno de esos contratos tiene. ¿Ya? Un segundo. Ya. Entonces, sí es importante tener en cuenta ese punto, ¿sí? Respecto a ventajas, ya vamos a ser bastante sucintos con respecto a este punto. Bueno, las ventajas de estos contratos es que ya tienen una experiencia bastante adquirida a través de los años. Van a tener bastantes costos, reducción en los costos de explotación, porque por lo menos los artículos elementales y básicos con respecto a el proyecto, pues ya van a ser redactados y simplemente es una cuestión de acomodarlo y de repente amoldarlo a las necesidades que se tienen. ¿Ya? Va a existir una predictibilidad de las cláusulas porque si nosotros tuviésemos una ley de contrataciones como el Estado aplicada desde 1950, sabríamos al derecho y al revés qué es lo que contiene esta ley de contrataciones. Pero como está variando tanto, pues existen obviamente modificaciones y ciertos ajustes. Entonces, imagínense que es lo mismo. Entonces, se tiene entonces que existe pues contratos que ya han venido realizándose y efectuándose desde hace muchos años. Es más, la última versión que se tiene de los FIC es del 2017, que, que, tiene ya muchos años que son relevantes para que se pueda entender que ya existe cierto conocimiento sobre la forma en la que se debe interpretar incluso estos artículos. ¿Ya? Experiencia adquirida de muchos años, existe consenso entre los representantes y actores de un proyecto. ¿Por qué? Porque estos contratos han sido elaborados por un grupo de especialistas y este grupo de especialistas lo que va a hacer es, eh, han estado a diferentes lados, el cliente, contratista, supervisor, etcétera, y entre todos pues han ayudado a la elaboración de estos contratos, a la redacción de estos contratos, que va ligado mucho con este último punto que es que no están hechos por abogados. No quiero decir que cuando se negocie un contrato no vaya a ser elaborado por un abogado. Es mejor que sí se haga con un abogado que tiene conocimiento de eso y que tiene especialidad sobre esto. Pero los modelos que se compran no son elaborados por abogados. Tienen algún tipo de soporte, de repente a veces piden solicitudes de opiniones a los abogados a nivel internacional, pero no es el común denominador en el que, por ejemplo, se adopten la mayoría de las sugerencias, ¿no? Por ejemplo, finalmente son los ingenieros quienes tienen la última palabra, o los especialistas, arquitectos, administradores, quienes tienen la última palabra con respecto a la redacción, porque ellos también buscan que estos contratos sean dinámicos, sean leíbles y pues sean de una fácil redacción, ¿sí? Entonces, estos contratos estándares en seguridad de construcción son bastante atractivos, sí, pero hay un tema importante, ¿ya? Y antes de terminar ya con ya algunas reflexiones en realidad, y me gustaría pasar justamente el índice que habíamos preparado. ¿Realmente como país estamos preparados para esto? Algunos sectores sí, algunos sectores no. ¿Por qué? Porque el sistema de entrega de proyecto necesita una especialización para que los funcionarios que vayan a tomar la decisión y vayan a realizar esta elaboración de este informe para analizar si es que efectivamente corresponde, no sé, el PDS tradicional o de repente sí es un PDS tradicional, pero necesita un soporte del extranjero porque tiene que entregar ya este proyecto, etcétera, etcétera, pues tengan el conocimiento necesario y no simplemente lo hagan porque de repente, a ver, tenemos presupuesto, vamos a hacerlo por diseño de construcción. A ver, tenemos presupuesto, vamos a encontrar un manager de construcción para que realice y que ayude con esta información. No, es importante que tengan conocimiento sobre la forma en la que
se va a ejecutar este proyecto, que tengan conocimiento de estos proyectos, la base. La base, pero no todas las entidades están ya tecnológicamente preparadas para poder implementarlo, porque la metodología BIM requiere que mucha de esta información tenga un determinado soporte con determinadas herramientas tecnológicas. No quiere decir que se tengan planos en físico, algunos sí, algunos no, pero me refiero a que estos planos necesitan ser pasados a determinados programas que no han sido unificados o que no son utilizados por la mayoría y que sí se necesitan para que pueda vaciarse toda la información que se tiene sobre el proyecto a este programa BIM, y no todos lo tienen. Y los contratos estándares internacionales de construcción son una herramienta. Ojo, no quiere decir que porque se tenga un SEI o que se establezca un buen sistema de proyecto, que se tenga un BIM, la obra vaya a ser terminada. En realidad, los tres son herramientas muy buenas, pero si no se sabe utilizar, si tenemos un martillo y utilizamos para desarmar, pues no va a cumplir su función. Entonces, lo mismo aquí, si es que se tienen esas herramientas, pero no se saben aplicar, pues va a ser por las puras y probablemente vayan a generar más controversias que soluciones. Entonces, básicamente esta ley de contrataciones por el Estado es bastante atractiva con las novedades e incorporaciones de herramientas útiles que pueden ser para pues quienes saben manejarla. Y es por eso que justamente se crean estos espacios para que se puedan aplicar, se puedan entender mejor la forma en la que se va la forma en la que funcionan estos sistemas o estas herramientas, y se pueda tener un mejor acercamiento a estas herramientas, y quizás si es que algunas personas no han participado de forma directa ya en ejecución de proyectos, pues por medio de ese tipo de cursos o talleres, pues sí puedan conocer un poco más o tener un pequeño acercamiento a qué es lo que se viene o qué cosas podrían venirse al momento de, pues, optar, aplicar estas herramientas, que algunas son obligatorias. Bueno, con eso hemos terminado.